que tenemos en un hecho que muchas veces cuesta demostrar, cuesta, porque son hechos que no tienen testigos presenciales. Por ende, queríamos hablar al respecto con la fiscal Patricia Sánchez. Hablamos de un caso de abuso donde se obtuvo la condena de 25 años. El tribunal lo presidía el juez Juan Francisco Ortiz, pero para más detalles estamos en comunicación con la fiscal Patricia Sánchez. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estimada Perla, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu equipo. A vos, doctora, gracias por atendernos. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se arribó a esta condena? Porque muchas veces cuando analizamos este tipo de hechos, el principal motivo de queja de las víctimas, de las personas que se animan a denunciar, son que se suelen dar condenas bastante bajas. Pero acá hablamos de una condena de 25 años. ¿Podrías explicarnos por qué la Fiscalía que demostró, hubo concurso, detalles de lo Sí, que fue este juicio, Doc? sí, Perla. Bueno, el marco penal de este hecho es de abuso sexual en niños. Ocurrió ya bajo la vigencia de la última modificación del 135 y en este caso particular convergieron varias agravantes, o sea, varios agravantes. Una de ellas que el autor era padre biológico de la víctima, del niño víctima. El niño contaba con 9 años de edad y por ser menor a 10 años también es otro agravante. Y por haber ocurrido en varias ocasiones, entra el concurso del 70 por violar la ley penal varias veces. Entonces estábamos ante un hecho en donde la pena mínima ya era de 20 años y con el concurso, que es la mitad del, más la mitad de la pena, llegábamos a 30 años. No, el autor no llegó a llenar todos los criterios del 65, ya que no tenía otros antecedentes penales, entre otras variables que se tienen en cuenta que no aplicaban, por ejemplo, la importancia, cuestiones que se tienen en cuenta para una conducta omisiva y ese tipo de variables. Entonces, la expectativa, lo que solicitó el Ministerio Público fue la pena privativa de libertad de 25 años, que fue lo que el tribunal consideró una pena justa y acorde al hecho objeto de juzgamiento. Doctora, cuando hablas multiplicidad de hechos, ¿podrías explicarnos a qué te referís? Bueno, en este caso no fue un solo hecho, sino que fueron en varias ocasiones. Entonces hubo violación de una misma ley penal varias veces. Eso se valora hola, Escuchando, doctora. sí, eso se valora cuando la conducta es reiterada. Y esta información la obtuvimos del relato que realizó el niño ante la psicóloga que lo evaluó en el en contexto de realización del informe victimológico. Y también tuvimos la característica retractación que después se produce a consecuencia de la manipulación y la presión que los adultos ejercen sobre el niño porque el niño habla y se altera toda la dinámica familiar, ¿verdad? Entra preso el papá, la mamá también en este caso después terminó siendo imputada y acusada, también está pendiente de juicio en modalidad omisiva y por violación del deber de cuidado. Entonces se dieron varias cuestiones en esta causa que realmente configuraba como para aplicar la pena que finalmente se acabó imponiendo, ¿verdad? El hecho
así como bien mencionaste cuando introdujiste el tema, es de muy difícil probanza porque no hay testigos, ¿verdad? Pero en este caso particular fueron claves el análisis victimológico, en donde la psicóloga, en la segunda sesión a la que acudió el niño, ya percibió la retractación y ya percibió una necesidad del niño de validar constantemente con su madre lo que iba respondiendo en la sesión de evaluación. También tuvimos un informe médico de la inspección física que fue realizada por un médico forense de clínica forense de bastante trayectoria. Gracias a Dios nos tocó el doctor Zacarías Michelagnoli como que estaba de turno esa tarde que evaluó al niño y explicó con mediana claridad que las fisuras halladas en horas 11, 1 y 6 en zona anal del niño eran producto de una actividad que iba de afuera para adentro, porque explicó que de haber sido de adentro para afuera, como por ejemplo se puede dar en un caso de estreñimiento, que es normal que algunos niños sufran de estreñimiento, eh, las estrías, las fisuras iniciarían ya en zona de mucosa interna de la zona final del intestino, cosa que aquí no se dio. Él pudo corroborar y percibir con claridad de docente que explicó ante el tribunal de sentencia eh, por qué por qué arribó a esa conclusión, ¿verdad? De manera científica. Eh, la cámara Gesell también fue elocuente en el sentido de que si bien el niño cuando empezaba a manifestar y la psicóloga lo iba induciendo a, a que relate lo acontecido, el niño se retractaba y decía claramente, no puedo contar, no puedo decir, y después ya estoy cansado, quiero hablar con mi mamá. Entonces, ese tipo de conductas son típicas en la retractación, como te dije, ¿verdad? Se tuvo en cuenta también lo que la literatura psicológica eh, explica sobre el fenómeno de la retractación, ¿verdad? Cómo los adultos, que son los cuidadores del niño, ejercen presión para que éste se retracte ante toda la ruptura de la dinámica familiar eh, que se da cuando ocurren este tipo de hechos, ¿verdad? Y cuando la justicia hace su trabajo, ¿cómo se trata de evitar o querer tapar o querer acomodar el relato para, para volver a lo anterior, ¿verdad? Pero Esa, qué, esa, pero qué mm, importante, doctora, es en base a todo lo que vive ese niño, esa niña que es víctima, el trabajo forense del psicólogo, del médico, de todos los especialistas que intervienen en este tipo de casos para justamente percatarse de que mm, evidentemente está pasando con él, de que está siendo amenazado a fin de cambiar de versión o no de continuar más también con la denuncia. Entonces, dentro de una investigación no solamente hablamos de la recolección de evidencias, de que trates de demostrar este caso, sino también del trabajo técnico que es fundamental para comprobar eso en juicio oral, doctora. así mismo, acá el trabajo científico que realizó el médico forense y la psicóloga forense interviniente, quien a más de elaborar el informe que sirvió como prueba documental, también fue a declarar ante el tribunal y explicó su metodología de trabajo y en cada uno de los ítems el motivo por el cual abordó cada una de las conclusiones que plasmó en su informe. Entonces, eso es muy importante al momento de valorar el tribunal, la credibilidad del relato del niño. ¿Y por qué fue creíble este relato, Perla?
porque el niño al relatar el hecho, las primeras veces que lo hizo, hasta que después ya bajo presión ya no fue capaz de reproducir, eh, lo hizo de manera libre. El niño contó de manera libre dentro del estándar de lenguaje que se tiene a la edad de 9 años y a más el relato iba acompañado de una emoción, ¿verdad? Cuando contaba cierta porción de hecho que padeció, revelaba, yo sentí asco, le odio, o sea, expresaba emociones a la par que contaba el hecho. Entonces, em, eso fue un indicador fuerte para darle credibilidad y aparte, que evidentemente por todos estos abusos, él no lograba llenar todos los hitos madurativos que son, que deben presentarse a los 9 años. Entonces, al ser un relato libre, espontáneo, con evocación emocional de lo que él sintió cuando vivió eso, también se tuvo en cuenta que precisamente su falta de madurez le imposibilita sostener un relato que le hubiera sido implantado, en el sentido de que si se lo inventó o si se lo creó o si se lo imaginó, no iba a ser posible que sea sustentado al momento de la contención ante el médico forense y ante la psicóloga del Ministerio Público. eh, no iba a tener la consistencia necesaria como para poder afirmar de que el mismo no es creíble y que el relato es producto de que alguien le dijo o de que está mintiendo. O sea, la mentira no se puede sostener en un niño inmaduro, ¿verdad? En un niño y menos de esa edad y mucho menos el tipo de lenguaje que utiliza, ¿verdad? Completamente sexualizado para la edad que él presenta. Doctora, decías también que la madre está investigada. ¿Por qué ella está incluida en esta investigación? Porque el niño contó que él desde chico sufría este hecho y él le contaba a la madre. Y la madre no hizo nada al respecto hasta que la pareja le abandonó. Y la razón por la cual la madre denuncia es porque su pareja le dejó, el papá del niño. Entonces, ella tenía conocimiento de todo esto y no hizo nada para evitar, para que el resultado o sea, se siga dando, porque el niño sufrió varios hechos, o sea, varias veces el mismo hecho. Entonces, esto se adecua a lo que dice el artículo 15 de omisión de evitar un resultado. Al que omita impedir un resultado descrito en el tipo legal de un hecho punible de acción, se aplicará la sanción prevista para este solo cuando exista un mandato jurídico que obligue al omitente a impedir tal resultado y acá tenemos un mandato jurídico que es la patria potestad. Y este mandato tenga la finalidad de proteger el bien jurídico amenazado de manera tan específica y directa que la omisión resulte tan grave como la producción activa. Entonces, en base a esta norma, esta representación fiscal construyó la conducta omisiva de la madre y también de violación del deber de cuidado. Entonces, esa porción fáctica y de responsabilidad que corresponde a la madre es lo que está pendiente de juicio ahora, porque ya fue elevado. Doctora, en lo que es tu unidad fiscal, ¿ingresan muchos casos o muchas denuncias de abusos para investigar? Y o sea, por instrucción, por organización interna del Ministerio Público, cuando ingresa una denuncia de abuso, ingresa para el turno, porque la unidad de turno es la que tiene un móvil a disposición 24/7 y requiere de medidas urgentes, como ser la toma del relato del niño con una psicóloga para que le haga tipo como unos primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Se llama contención, y también la inspección física. Entonces, esas son diligencias urgentes que se deben hacer.
Entonces por eso entra para el turno. Y en mi último turno, que fue entre julio y agosto, entraron como 5 abusos. Sí, Y, y es mucho. la verdad que sí, para un turno es Es, bastante, doctora. Y, es y con relación vamos a decirle, las zonas donde se dan, son en todas zonas, en todas. en todas, en todas las zonas, no se discrimina. No hay una zona más roja que la otra. Es en cualquier parte se puede dar. Y con relación a los sindicados como autores, ¿son familiares en su mayoría de lo que te entró en Sí, ese turno? en este turno me entró un tío político y después, ay, no me acuerdo, era un tío, del tío el que me acuerdo. Pero siempre es gente del entorno, ese es un estándar, porque un niño normalmente no está solo. Siempre tiene que haber un adulto que lo cuide, ¿verdad? Que lo Sí. mire. Tiene que haber un adulto responsable porque son niños, ¿verdad? Hasta los 18 años, el titular de la patria potestad o el que detente alguna guarda, si es que hay alguna resolución judicial, es el responsable de la integridad y del desarrollo de ese niño. Entonces, normalmente siempre es alguien del entorno o si no es el titular mismo de la obligación, ¿verdad? Como en este caso. Doctora, te agradecemos mucho este contacto, muy amable de tu parte. Gracias, Perla, muy amable. Hasta luego. La fiscal Patricia Sánchez conversando con nosotros con relación a esta condena, reiteramos, 25 años de cárcel para un hombre quien fue declarado en juicio oral y público culpable de abusar de su hijo de 9 años. Este tribunal lo integraban Juan Francisco Ortiz como presidente, Lourdes Garcete y Rosana Maldonado.